Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. Y hoy abrimos las puertas a Francisco de Jasso y Azpilicueta, es decir, San Francisco Javier. Un hombre valiente, un hombre lleno de Dios, un hombre incansable que entregó su vida al servicio del Evangelio y que con el único que tiene comparación en la evangelización es con San Pablo. Así pues que, bienvenidos a su programa. Francisco de Jasso y Azpilicueta, como acabo de decir, nació en el castillo de Javier, en Navarra, en España, en el año 1506, es decir, en el siglo XVI, un siglo importante para la vida de la Iglesia y significativo para lo que será la evangelización de Oriente y del Occidente, para la evangelización también de nuestra América. Después de algunos eventos familiares que les comentaré en las curiosidades relacionadas con Javier en Navarra, Francisco se orientó hacia la carrera eclesiástica y el cultivo de las humanidades. Esa fue su vocación. Estudió en Leire y en Pamplona, allá en Navarra, en España. En el año 1525, probablemente ya tonsurado, y por lo tanto ya siendo un clérigo, se trasladó a París porque quería completar su formación sacerdotal, quería completar sus estudios sacerdotales. Y así ingresó como interno en el colegio de Santa Bárbara, allí en París. Y allí lo condujo Dios porque iba a trabar amistad con dos grandes hombres también, con dos grandes evangelizadores, con dos hombres significativos también para la vida de la Iglesia, Pedro Fabro y con Ignacio de Loyola, ni más ni menos. En 1530 se graduó como maestro en artes y pasó a ejercer la enseñanza de la filosofía en el cargo catedrático que se le otorgó como regente en el colegio Domans Vaubois en Francia, a la vez que cursó estudios de teología. Junto con San Ignacio de Loyola y otros 5 compañeros, de ahí la amistad de la que acabo de hablar, reunidos en la capilla parisina de Montmartre, el 15 de agosto de 1534 hizo votos de castidad y pobreza, de vida consagrada al apostolado y de peregrinar a Tierra Santa. O bien, en el caso de que esto no pudiera suceder, de que esto no fuera posible, ponerse por entero a las órdenes del Romano Pontífice, a las órdenes y a la disposición del Papa. En 1537 se trasladó a Venecia, donde se reunió nuevamente con sus compañeros con el objeto de viajar a Roma, para obtener la bendición del Papa, la bendición pontificia, antes de iniciar la peregrinación a Tierra Santa. Pero allí, en Venecia, va a recibir la noticia de que se inició una guerra entre Constantinopla y Venecia. Y eso impedía cualquier peregrinación y cualquier vía de acceso que tenía que pasar por esos trayectos para poder llegar a Tierra Santa. Eso significaba la suspensión indefinida de aquel viaje a Tierra Santa, el retraso indefinido de aquella peregrinación. Ordenado sacerdote el 24 de junio de ese año, de 1537, entonces se dedicó a la predicación en Bolonia, hasta que por fin pudo marchar a Roma en 1538. Donde Francisco Javier y sus compañeros
se entrevistaron con el Papa Paulo III. Y claro, tuvieron que abandonar definitivamente sus propósitos de peregrinación. Y como dije antes, al no poder peregrinar a Tierra Santa, pues se pusieron a la disposición del Papa. Durante su estancia en la Santa Sede, gestionaron la fundación de esa nueva orden religiosa que fue y es la Compañía de Jesús, a la que el Papa le concedió su aprobación verbal en septiembre de 1539. Ese año, San Ignacio de Loyola tuvo la noticia de que Juan III de Portugal, el rey, solicitaba misioneros que marcharan a predicar el cristianismo allí en sus posesiones de las Indias Orientales, como se les llamaba. Y San Ignacio de Loyola le encomendó a San Francisco Javier esta tarea. Así pues que en marzo de 1540 partió San Francisco Javier a la corte portuguesa para organizar la expedición y fue enviado con el título de legado pontificio para todas las tierras situadas al este del Cabo de Buena Esperanza. Iniciado el viaje, en abril de 1541 arribó a Goa, capital de las posesiones portuguesas en la India, 13 meses después. Ejerció en esta ciudad una gran labor evangelizadora, una gran actividad misionera, especialmente a partir de la fundación del Colegio Seminario de Santa Fe, que era para sacerdotes nativos, porque habían empezado a despertar las vocaciones, y se dedicó expresamente a los enfermos y a los presos. En septiembre de 1542 organizó una expedición misionera a la costa de Pesquería, en el sureste de la India, para predicar la doctrina cristiana entre aquellos poblados parabas. Estableció una comunidad cristiana y la dotó de un catecismo en lengua autóctona, ya en aquel entonces. Tras ello, inicia la evangelización de Travancore y Ceilán en 1544, Madrás y Malaca en 1545 y las Islas Molucas entre 1546 y 1547. Francisco Javier administró el bautismo a miles de nativos, superó la oposición de los brahmanes y estableció una asidua correspondencia con los miembros de la Compañía de Jesús en Roma para mantenerlos al día, cuyas noticias, a las que se unió su fama de taumaturgo, dieron origen a numerosas vocaciones entre sus compañeros, que desde Europa querían ir a evangelizar a las Indias Orientales. Tras una nueva estancia en la India y en Malaca, dedicada sobre todo a reorganizar las misiones que allí se habían establecido, a proveerlas de normas de funcionamiento, marchó a evangelizar a Japón, a donde llegó en 1549. Predicó durante 2 años en Kagoshima, Hirado, Yamaguchi y Bungo. Estableció favorables contactos para su labor con los daimios, que eran los gobernadores feudales japoneses. Pero tuvo una gran oposición de los monjes budistas. A pesar de la buena conexión con las autoridades, con los gobernantes feudales, hubo una gran oposición de los budistas que le dificultó enormemente su actividad allí en el Japón. Ante las escasas conversiones que se lograron en Japón, Francisco, pensando, reflexionando, puesto en las manos de Dios, como siempre lo hacía, orando profundamente, se persuadió de que para obtener éxito en esta empresa de evangelizar el Japón, debía evangelizar previamente la China.
Él estaba convencido de que los japoneses habían asumido la cultura de ese imperio y que por lo tanto el ejemplo de cristianizar a la China iba a ejercer una gran influencia también decisiva sobre la evangelización del Japón. Al menos esas eran sus convicciones en aquel entonces. Reclamado nuevamente por las comunidades misioneras de la India, él regresó a Goa en 1551. Allí inició todos los trámites necesarios para poder realizar su pretendido viaje a China, para realizar allí otra tarea evangelizadora como él creía, como eran sus convicciones. Estuvo lleno de dificultades, sobre todo por la prohibición que existía en el imperio chino de la entrada de extranjeros en su territorio. De tal manera que preparar el camino para poder ir a la China no fue nada fácil. Tras su nombramiento como provincial de la India, que había sido constituida como una provincia jesuítica independiente de Portugal, es decir, ya no pertenecía a la provincia jesuítica de Portugal, sino que lo nombraron provincial de la nueva provincia en la India. Tras ese nombramiento, él partió rumbo a la China con una embajada portuguesa en abril de 1552. Pero tuvo que detenerse en Malaca, donde permaneció 2 meses intentando vencer la resistencia que el gobernador Álvaro de Ataíde le puso a aquel proyecto de parte de Portugal. Muchas trabas para poder realizar este deseo, este impulso que sentía él del Espíritu Santo de evangelizar en la China. Finalmente pudo reemprender el viaje hasta llegar a la isla de Sancián, donde le sobrevino la muerte antes de que llegara el junco chino que debía transportarlo a Cantón en ese mismo año de 1552. Francisco Javier murió a las puertas de China. Finalmente, sus restos fueron trasladados a Goa en el año 1554, desde donde su culto se extendió rápidamente. Ya lo acompañaba una fama de santidad y a su muerte esa fama se extiende por todas partes. A comienzos del siglo XVII se inició el proceso de su beatificación, proclamada por Paulo V el 25 de octubre de 1619. Fue nombrado patrón de Navarra en 1621. El 12 de marzo del año siguiente fue canonizado por Gregorio XV, juntamente con Santa Teresa de Jesús y su buen y gran amigo San Ignacio de Loyola. Pío X lo declaró patrono de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en 1904 y Pío XI lo proclamó patrón de todas las misiones en 1927. Su fiesta se celebra el 3 de diciembre. Un gran hombre, con una gran capacidad, con una gran convicción, con un gran deseo de evangelización, que no pudo entrar a China para evangelizar como él quería, pero que murió a las puertas de China con ese ardor y ese amor inmenso por las almas, por acercarlas a Dios. Vamos ahora con 3 curiosidades sobre San Francisco Javier. La primera es que Francisco, su nombre original era Francisco de Jasso y Azpilicueta, como les decía. Él era el hijo menor de Juan de Jasso y Atondo, que era presidente del Real Consejo de Navarra, y de María Azpilicueta y Aznares, que era titular del señorío de Javier. Es decir, él nació en un ambiente de nobleza y en una familia noble de la Navarra de aquel entonces.
Pero resulta que su familia era defensora de la causa de Juan de Albret, que era el rey de Navarra, pero el que aspiraba a reinar en Navarra era Fernando II el Católico. Y en la guerra él se anexó a Navarra y por lo tanto pues anexó Navarra a la corona de Castilla. Eso sucedió entre los años 1512 y 1515. ¿Qué pasó? Pues que fruto de esos conflictos y de haber estado en el bando contrario a quien entonces reinó en Navarra, tras la muerte de su padre en 1515, demolieron las torres y las murallas del castillo de Javier, del castillo de su familia, por orden del cardenal Cisneros, en el año 1516. Y esto también a consecuencia del apoyo que habían prestado los hermanos de Francisco, Juan y Miguel, a una sublevación que se dio en favor del rey navarro que había sido destronado. Se dice que por todos estos asuntos, como les comentaba al hablar de la vocación de Francisco Javier, pues hicieron que él se fuera por otros caminos distintos a todos esos conflictos en que se vio envuelta la familia y bueno, por una llamada de Dios, pues abrazara la vida eclesiástica. Una segunda curiosidad muy interesante por lo que fue la vida de Francisco Javier y que podía parecer contrario a esto que les voy a contar. Resulta que él tuvo el propósito de adquirir prebendas eclesiásticas. No nos olvidemos que venía de una familia noble. No nos olvidemos que a pesar de una familia que vivió en unos conflictos en relación a la política de aquel entonces, él procedía de esta familia de abolengo y entonces él, habiendo abrazado la vida eclesiástica, quería prebendas eclesiásticas. Por eso solicitó en 1531 del Cabildo de Pamplona la concesión de una canonjía, alegando su condición de clérigo navarro y su titulación en artes. Por eso, en virtud de los estudios y de que era un clérigo navarro y de su procedencia, pues él pidió esa canonjía. Pero sin embargo, sabemos que por su amistad y su relación con Ignacio de Loyola, que le quería atraer hacia el proyecto de la fundación de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, así también como de su desagrado por el ambiente universitario que había en aquel entonces, y además la profunda impresión que le causó la muerte de su hermana y de su madre muy seguidas, y pues acaecida por aquella fecha todos esos acontecimientos que iban a marcar su vida, pues todo eso determinó que Francisco Javier abandonara esas pretensiones de promoción dentro pues de el estamento eclesiástico, que él pues abandonara esa idea de aquella canonjía y de aquellas pretensiones de títulos eclesiásticos. Durante su estancia en Venecia, paradójicamente, en el año 1537, cuando ya su decisión estaba hecha con el grupo de amigos con los que había hecho votos, y la decisión estaba hecha para fundar aquella orden, la Compañía de Jesús, en la que iba a militar, y con el deseo profundo de irse a las misiones, pues en ese 1537 en Venecia recibió la noticia de que le habían concedido la canonjía que había solicitado, a la que obviamente renunció. La tercera curiosidad es que son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, en el Indostán, en Japón y en las otras naciones. A pie, solamente con su libro de oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares,
aprendiendo idiomas extraños. Parecía no sentir cansancio. ¿De dónde venía esto? Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de todas aquellas almas que él sentía que Dios le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba allí mismo un rato junto al sagrario y después de dormir unas horas seguía su oración para continuar el trabajo misionero al día siguiente. Con razón, su palabra tenía efectos fulminantes para atraer, efectos fulminantes para convertir, porque, claro, él todo aquello que comunicaba, que enseñaba, todo lo que hacía, era precedido de muchas oraciones y era acompañada de costosos sacrificios. Se cuenta que algunas noches no era capaz de levantar la mano derecha. Tenía tan cansado el brazo de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. Este es San Francisco Javier, a quien se le ha llamado el gigante de la historia de las misiones. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46 años. 11 años de una vida de entrega, de una vida abnegada, de una vida de no pararse, de no detenerse, de una vida de comunicar a todos el amor de Dios, porque Dios había puesto en sus manos la salvación de miles y miles de almas. Por eso no hay con quién compararlo en la historia de la Iglesia. No hay con quién comparar a Francisco Javier en 2000 años de historia de la Iglesia, solo con San Pablo. 11 años de entrega, 11 años de vida, 11 años de misiones y de evangelización. Con razón, es el patrono de las misiones y con razón lo reconocemos así como el gigante de las misiones. Amigos, hermanos, no se olviden de darle al pulgar diciendo que este programa les gustó, de darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones de los próximos programas y de suscribirse a su canal Parroquia Caridad del Cobre Santa Paula. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Francisco Javier, ruega por nosotros.